Buenas noches, bienvenidos a este maravilloso espacio Radio Digital Sana el Alma. Le invita todas las semanas a compartir experiencias, tips, entrevistas que te mantendrán elevando tu nivel de frecuencia energética. Comencemos con los créditos del programa. Sana el Alma sale bajo la dirección del licenciado Ernesto Curvelo, director del proyecto, y su compañera consejera amiga, la licenciada Glenda Ballesteros, fundadora de este proyecto digital. También Sana el Alma sale bajo el patrocinio y el respaldo de My Personal Shopper. My Personal Shopper es un emprendimiento de venezolanos en Orlando. Su objetivo es realizar compras personales, abasteciendo necesidades de comercios, bodegones, kioscos que le permitirán llevar esas compras a sus destinos. Contáctalos a través de su página web www.mypersonalshopper-usay.com, su cuenta oficial en Instagram @mypersonalshopperusay, su cuenta en Facebook mypersonalshopperusay, su cuenta en WhatsApp +1 407 414 7189. Publica tu negocio en Venezuela y a nivel internacional en Vendetodo. Vendetodo es una revista digital, la más circulada en las redes sociales. Podrás en ella conseguir y encontrar todos los productos y servicios que tú más necesitas. Lee, vende y sentirás el placer de llegar ya. Ya lo saben, lean, venden y vendan todo en @vendetodo123. Continuemos. Hoy hablaremos en esta primera sección sobre las almas en tránsito. Un interesante tema con un compañero y excelente profesional especialista en terapias de regresiones. ¿Cómo impacta este paradigma en la actualidad? En compañía de nuestro destacado amigo Jorge Luis Micheli, psicólogo social psicodramatista, facilitador de la técnica de regresiones, en la línea del doctor Luis Cabuli, profesor y de filosofía, especialista, nuestro amigo Jorge, en terapias transpersonales. Así que vamos a disfrutar de esta charla y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero amigo Jorge Micheli. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a nuestra plataforma Radio Digital Sana el Alma. Es un placer tenerte con nosotros y de verdad un honor. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Glenda, muy amable por tu invitación y bueno, un gusto estar con tu público y con las personas que se interesan en estos temas que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia, ¿no? Así que muy, muy agradable tu invitación y te lo agradezco muchísimo. Gracias, Jorge. Jorge, te comento, conectar con el mundo espiritual como mediums no es un tema y un proceso fácil. En algunos casos, los almas en tránsito o los fallecidos nos acompañan desde nuestra infancia, pero también podemos decir que cuando ya pasamos de ese proceso de la infancia, es decir, a ser adultos, también ellos están en compañía, e inclusive hasta que Dios los disponga. Cuando hablamos de ese proceso de transición, es decir, de esas almas en tránsito, allí se pueden destacar diferentes formas de lo que es la mediunidad, ¿no? Entonces, vamos a concretar básicamente en esta charla muy interesante esa transición, cómo es ese proceso de esas almas en tránsito. ¿Cómo es esa clariaudiencia? ¿Cómo es esa clarividencia? ¿Cómo son todos esos procesos o cómo se fusionan dentro de todas las personas que están conectando en ese tránsito como tal? También hemos podido analizar que esas personas, cuando despegan de este plano terrenal, pasan
por unos procesos de turbación. Y podríamos llamar lo que normalmente o científicamente turbación emocional o turbación espíritu. Entonces, tengo entendido que tienes experiencia, Jorge, en todo este proceso de liberar ese tipo de almas obesoras, ¿ok? Entonces, personalmente yo, o sea, Glenda Ballesteros se siente muy agradecida por este espacio que tú nos estás concediendo para a su vez aprender y reaprender sobre este proceso de esas almas en tránsito, cómo es ese proceso de turbación, cómo esas almas van pasando, cómo se va desencarnando el cuerpo orgánico, el cuerpo físico, y cómo pasan a ese proceso de desencarnar definitivamente. Entonces, háblanos un poco, Jorge, ¿qué realizas, cómo realizas ese trabajo a lo largo de tu experiencia? Es decir, en las terapias de regresiones. ¿Cuál ha sido la conexión más destacada que has tenido para fortalecer tu carrera a nivel profesional? Coméntanos un poco de eso. Bueno, muy bien. Vamos a ir distinguiendo en principio algunos aspectos de esta técnica y desde un principio lo que quiero comentar fundamentalmente es que muchas de las cosas que van a escuchar yo las he podido comprobar empíricamente, digamos, las he podido transitar en el proceso regresivo de los consultantes, pero hay muchas cuestiones que les van a resultar muy novedosas, que les van a resultar casi que les va a costar creerlas, ¿no? Porque en principio para mí hay que tener en claro tres cosas. La primera es que esta es un nuevo paradigma de acceso a una terapia transpersonal y por lo tanto un nuevo paradigma tiene nuevas características que no están dentro de mi campo de creencias. Por lo tanto, es importante poder destacar una cosa que les va a venir bien para poder abordar esto, que es entender que si algo no está en mi campo de creencias, no significa que no exista, ¿no? Porque la mente va a tender a rechazar lo que van a escuchar. Entonces, lo que les pido es que abran lo más posible su mente a este nuevo paradigma, lo escuchen y después saquen sus propias conclusiones, ¿sí? Pero es cierto que van a escuchar cosas que no son habituales, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar por distinguir un poquitito varios aspectos que se pueden ver dentro de una regresión, ¿no? Habitualmente las regresiones se las denomina como terapia de vidas pasadas, ¿no? Y no necesariamente la regresión tiene que ir a una vida pasada. O sea, puede ir a una vida actual, por ejemplo, a la niñez, donde hay un trauma. En este caso, ahora vamos a ir dando algo de casuística para que vean un poquitito que se puede ilustrar un poco esto. Pero en principio entonces vamos a ir viendo que la terapia regresiva puede no ir a una vida pasada, sino que puede haber un trauma en la niñez, ¿sí?, que esté haciendo síntoma en el aquí y ahora. Yo muchas veces repito los ejemplos, pero son muy ilustrativos, y el ejemplo típico es una consultante que venía porque no podía dormir si no tenía la luz prendida, ¿sí?, y tenía 60 años, ¿no? Entonces, claro, estaba un poquito ya como que no le gustaba esto, ¿no? Porque estaba grande y esto seguía pasando, ¿no? Entonces, cuando comienza la regresión, ella se va a una experiencia en la niñez donde la madre de ella
por una acción que hizo ella, que fue sacar algo de la heladera sin permiso, la encierra toda una tarde en un ropero. Por lo tanto, entendamos esto, que la impronta emocional, una nena de 4 o 5 años, la impronta emocional que aparece sobre el psiquismo de esa niña es muy fuerte, ¿no? Estar encerrada en un ropero. Entonces, cuando es en vida actual, lo que sucede allí es que empieza a aparecer un mecanismo de defensa que se llama represión. Esto está teorizado por Freud, donde el mecanismo de defensa actúa no por nuestra voluntad, sino automático, igual que nuestros glóbulos blancos no actúan por nuestra voluntad, defienden al cuerpo automáticamente, y lo que hace es desalojar del consciente el hecho traumático, es decir, estar adentro del ropero, ¿sí?, más el afecto que lo desaloja. El afecto sería lo que sintió la persona durante ese proceso, lo desaloja también y lo envía reprimido al inconsciente. Es decir, yo ya no recuerdo, yo ya no tengo conciencia de que eso pasó. Hasta ahí sería maravilloso. Lo que pasa es que dentro del inconsciente, y les recuerdo que el inconsciente maneja el 98% de nuestro accionar, el yo hace muy poquito, muy poquitito. Siempre decimos en psicología que somos sujetos sujetados por el inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí parecería bárbaro, se soluciona el tema, pero no es así. ¿Por qué? Porque dentro del inconsciente, que tiene sus propias leyes de cómo se maneja, lo que sucede es que el afecto, que es energía, se suelta del hecho traumático, a veces se asocia a otro hecho reprimido, pero siempre lo que sucede es que pugna por salir del inconsciente. Porque es energía, es afecto. ¿Cómo sale? En forma de síntoma. Es decir, el síntoma puede estar, puede ocurrirnos en distintos lugares. En la mente, un miedo, por ejemplo, puede ocurrirnos en un objeto, una fobia a algo, por ejemplo, o puede ser que nos pase en el cuerpo, es decir, que la problemática, el síntoma vaya directo al cuerpo. ¿Tá? Estos son los 3 destinos que tiene esta acción cuando se suelta un hecho traumático del afecto y el afecto pugna por salir. Entonces. Una pregunta, Jorge, y disculpa que tu intervención es excelente y de verdad muy destacada. Esas sintomatologías, bueno, de antemano permíteme decirte que estoy sintiendo como el ambiente denso, ¿no? No sé si es parte pues de esta conversación, de esta charla. Y bueno, como medio te puedo decir que siento energía justamente, casualmente en esa transición de que tú estás conversando, ¿no? La pregunta es, cuando esa sintomatología se refleja en cuerpo, en un objeto, en la emoción, en el tránsito, se adosa automáticamente, es decir, se adhiere a esa alma, esa entidad o esa espiritualidad, ¿no? Aclárame el término, a la persona, y entonces hace que esa persona empiece a sentir ciertas perturbaciones espirituales. Sí. No puede llevar una vida normal. Claro, lo que pasa es que hasta acá vamos yendo por una vida en la niñez, en vida actual. Todavía no empezamos a ver lo que es una vida pasada, ni empezamos a ver lo que es un alma perdida y su tránsito. ¿Está? Correcto. Entonces vamos por partes, digamos. Okay. En principio, lo que estoy buscando es de distinguir que la terapia regresiva no es solamente de una vida pasada. Aparecen varias cosas. Entonces, la primera es en la niñez, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La persona tiene un síntoma que es no puede dormir con la luz prendida, ¿sí? Y viene a la regresión a ver qué es. Encuentra
el anclaje que tiene el alma en la niñez. Se trabaja, se procede con un abordaje terapéutico determinado, cuando es en vida actual, y listo, ya está. Vamos a una vida pasada. ¿Qué puede pasar? Puede haber un hecho en una vida pasada que esté generando un síntoma en vida actual. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Tendríamos que acá hablar de las cualidades del alma, ¿no? Una de las cualidades del alma es la fragmentación. Es decir, el alma puede fragmentarse. Por lo tanto, si puede fragmentarse, un aspecto del alma puede quedar atrapado en un hecho traumático de una vida pasada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, viene un consultante con dolor permanente de espalda. Resulta ser que hizo todos los procesos médicos y señor, usted no tiene nada, señor, usted no tiene nada, tomografía, radiografía, nada. Y resulta, y esto es un caso real, el paciente empieza a trabajar en la regresión y se va a una vida pasada donde, por algo que él había hecho, lo condenan a 100 latigazos. ¿Sí? Durante los latigazos muere. Creo que ninguno de los que estamos escuchando podemos imaginarnos lo que es que te den 100 latigazos. No, no, no. Durante los latigazos muere. Entonces, ¿cómo muere? No se puede realizar lo que Freud denomina abreacción. ¿Qué quiere decir abreacción? Es sacar la emocionalidad relacionada con el hecho traumático. Esto que generalmente hacemos cuando uno se enoja y que le pega una mesa así, se le pasa la bronca, porque ¿qué hizo? Descargó energía. ¿Está? Bueno, claro. Pero la energía se descarga con el soma, es decir, con el cuerpo. Como la persona está muerta, no hay cuerpo para realizar ese proceso. Por lo tanto, todo ese registro emocional de sensaciones, emociones y pensamientos queda anclado en el alma. ¿Sí? Un trozo del alma queda atrapado en ese hecho traumático. Como otra de las características del alma es que vive en lo atemporal, para el alma ese hecho nunca terminó, aunque hubiera estado en la Edad Media sucediendo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Remite síntomas al aspecto del alma que está encarnado en el aquí y ahora. Por lo tanto, el señor registra que tiene dolor de espalda. ¿Está? Pero el dolor de espalda no es biológico. El dolor de espalda es la expresión de lo que sucedió en una vida pasada en el aquí y ahora. Se hace un procedimiento terapéutico, se ayuda a desatrapar al alma de ese hecho traumático. Y acá viene un detalle, que es donde vamos a ir un poco más al tema que vos estabas nombrando. Dentro del procedimiento terapéutico, para reafirmarle al alma, porque entiendan que el alma, una parte, un fragmento del alma, está anclado en ese hecho traumático, para el alma eso sigue pasando en el aquí y ahora, no dejó de pasar. ¿Tá? Entonces es como que, entre comillas, vamos a decir, tenemos que darle elementos al alma, ¿sí? Para que entienda que ese hecho ya terminó. Bueno, parte del proceso terapéutico es la abreacción, es decir, que con el cuerpo actual la persona permite generar un espacio por donde todo eso que está atrapado en el alma se drene usando el cuerpo actual, ¿ok? Para terminar de desatrapar al alma totalmente de esto, se hace pasar a la persona por la muerte de esa vida que está describiendo. Es decir, si no murió, como en este caso, que durante el proceso de los latigazos, supongamos que el hecho traumático pasa por una cuestión kármica, ¿no? Y la vida sigue de la persona, no termina con eso que pasó. Lo que hay que hacer es hacer pasar a la persona por la muerte de esa vida. ¿Para qué? Para desatrapar totalmente al alma de ese proceso, ¿no? Es como diciéndole, hey, terminó esto, date cuenta que terminó, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene otro proceso que es
que ayudamos a que ese fragmento del alma que estaba atrapado allí vaya a la luz. ¿Está? Entonces, recordemos fundamentalmente que el alma no encarna plenamente, totalmente en el cuerpo, ¿sí? Lo que encarna es un fragmento del espíritu que usa como coche al alma para entrar al coche cuerpo. Siempre hacemos este símil entre conductor y coche, ¿no? Ajá. Conductor es el espíritu que usa el coche alma para poder encarnar en el coche cuerpo y así poder tener la experiencia que necesita transitar, ¿sí? Entonces, a partir de que nosotros lo invitamos a que vaya a la luz, ahí empiezan todos los procesos a donde vos querés ir. Y vamos a ver qué pasa. Dentro de esto hay otros muchos aspectos que aparecen en regresiones. Por ejemplo, podríamos hablar de la gravitación que ejerce un pacto, de la gravitación que tiene un voto en una vida pasada, ¿sí? Podemos acceder a la problemática que tiene que ver con, por ejemplo, la persona que su alma no se da cuenta que nació, por ejemplo. Esto me pasó el otro día. No se da cuenta que nació, no tiene registro. Entonces tiene un montón de problemas en vida actual. Lo que hay que hacer es ir al útero, que la persona, en general cuando pasa esto, se empieza a sentir adentro de la panza de mamá, ¿tá? Y hacer el nacimiento, que el alma entienda que nació. Bueno, son muchas cosas que aparecen, ¿no? Y un tema que es el que más me gusta a mí porque, bueno, me aparece muy seguido, es el tema de almas perdidas, ¿no? Y acá vamos entrando un poquito en el tema que vos querías ver, ¿no? ¿Qué es un alma perdida? ¿No? Que se denomina así en terapia de regresiones. ¿Qué hace que un alma sea un alma perdida? Entonces son varias cosas las que producen esto. Una de las cosas que aparece con bastante frecuencia es cuando la muerte es muy violenta y cambia de situación rápidamente. Es decir, estoy charlando con vos, me despido, me doy vuelta y me lleva puesto un colectivo y me morí. O sea, cuando el cambio de situación es tan violento, el ser está fuera del cuerpo, parado allí, mirando, y no se da cuenta que está muerto. Esto es una característica muy importante. Y ese no darse cuenta que está muerto puede ser un día, 3 semanas, 5 meses, 500 años. No existe el tiempo, no existe el tiempo del otro lado, ¿no? Es cierto que el desencarnado tiene asistencia del otro lado, ¿sí? Pero lo que hay que entender fundamentalmente es que existe el libre albedrío del otro lado, ¿sí? No es que te van a venir a forzar, va a venir un ser de luz, Jesús, y te va a decir, vení, ya está, ya pasó, vamos, vamos. No, no. Ojalá así la vida después o mejor dicho, pues el proceso de la muerte después de la vida sería algo más placentero, ¿no? Claro, con el tiempo seguramente viene la asistencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A lo mejor pasar por esa problemática de estar anclado en el bajo astral, ¿sí? Tiene que ver con tu proceso álmico. Entonces tiene que pasar sí o sí, ¿está? A veces pasa por esta circunstancia que estamos explicando, pero a veces tenés que pasar sí o sí. Entonces, dijimos, una de las características importantes es que cuando la muerte es violenta, puede ser que tu alma se pierda, no se dé cuenta que está muerta. También puede ser que eso suceda cuando vos morís en coma, ¿tá? Entonces, el alma está como perturbada, como que no sabe bien lo que está pasando, ¿sí? Y también, por último, puede ser que aparezcan y se pongan en acción apegos y creencias. ¿Qué quiere decir esto? Hay que saber que cuando yo desencarno, estoy ahí parado, ¿no?
yo soy exactamente el mismo que cuando estoy acá, vivo, con mis creencias, con mis mandatos, con mis miedos, con mi forma de personalidad, soy yo. Por lo tanto, si yo soy un católico a rajatabla y creo que existe el infierno, recordemos que creer es crear, y la mente, como somos co-creadores, crea lo que yo creo, ¿tá? Entonces, si yo creo eso, que va a haber un juicio, que va a estar San Pedro con la libretita pidiéndome, bueno, a ver, lo que hiciste, lo que dejaste de hacer, ¿tá? Si yo creo que eso es así, eso lo voy a ver así, ¿tá? Entonces puede ser que yo no esté perdido, que yo me haya dado cuenta que estoy muerto, pero yo no quiero avanzar en el proceso del tránsito, porque tengo miedo al juicio. Eso puede pasar también, ¿sí? Suele suceder, Sí, discúlpame, sí, Jorge, suele suceder y lo manifiestan. Te lo digo por experiencia, ¿no? sí, sí. Los contactos que hemos realizado, pues, a nivel de otras, con consultantes, con personas, se han Sí, manifestado con las mismas creencias, con los mismos dogmas, con la misma filosofía, religión, llámese religión, sí, sí, sí. todo. Ellos van con ese mismo paradigma, ¿no? Con ese mismo programa mental. Ujú. Te Por quería eso, preguntar otra cosa, Jorge. En ese proceso o en ese transitar de cuando el desencarnado, pues llámese pues fallecido, están esos parientes allí, esos parientes o las personas que anteriormente, hace un tiempo que murieron muchísimo antes que ellos, lo ayudan a ese desencarnado a pasar ese canal, a pasar ese túnel. sí. Mira, y eso no lo podemos saber digamos, a través de alguien que murió totalmente y no volvió, sino que eso se puede deducir, por ejemplo, a través de todas las entrevistas que yo he hecho a personas en el canal, a personas que han tenido SM, experiencias cercanas a la muerte, ¿sí? Entonces, Mm. ¿qué cuentan? Esto de las CCM y de los procesos está muy estudiado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y como las personas que lo estudiaron, ¿sí? Eh, detectaron que habían patrones comunes que sucedían, fueron estableciendo estos patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que desencarna, lo primero que sucede es ver su cuerpo desde afuera, ¿tá? Hay personas que les llama mucho la atención ver su cuerpo desde afuera. Hay personas que no se dan cuenta que ese es su cuerpo. Es como que, ¿qué será eso que está ahí? ¿No? Es muy increíble eso, ¿no? Muy No, increíble. es Sí, increíble eso que no se, comentas es, claro, no se dan cuenta, no, la mayoría no le pasa nada. No dice, ay, pobrecito, Dios mío, yo qué le me pasa ahí. Algunos sí, ¿sí? Pero lo menos. Entonces, ni bien yo veo mi cuerpo desde arriba, en general se ve desde arriba en la habitación donde yo acabo de partir. Cuando yo me desenfoco de eso, ¿tá? Puede ser que empiece el proceso del túnel, ¿no? Ese proceso del túnel donde en general ven como un túnel que los atrae hacia ellos, ¿no? Por ahí, bueno, no tenés ni idea de que eso es así, pero te sentís atraído, con una luz en el fondo. En ese proceso de empezar a transitar ese túnel, lo que sucede, y esto dicho por un montón de gente que ha transitado por esta experiencia, es que vos ves, y acá viene el tema famoso del juicio, vos ves en una décima de segundo, como si fuera una película, pero todo a la vez, tu vida desde que naciste hasta el último segundo. Y podés sentir y ver todo lo que hiciste y lo que sintió el otro con lo que hiciste, sea bueno o malo, y todo lo que dejaste de hacer y podrías haber hecho. Por lo tanto, el juez soy yo. Ya en mi nivel álmico,
¿tá? Es cierto que todavía está la presencia del cuerpo mental, ¿no? y del cuerpo emocional, que tiende a ir diluyéndose en parte del proceso del tránsito, eso se tiene que diluir, ¿sí? Nuestro doble corpóreo queda acá, también se tiende a diluir, y yo experimento todas estas cuestiones que tienen que ver con mi vida. Por lo tanto, yo tomo conciencia, porque soy conciencia de lo que hice y dejé de hacer, y siento, como juez mío, como mi conciencia viendo eso, los dolores que ejercí en el otro y las cosas que hice que al otro le gustaron y yo me sentí bien por lo que hice. Continúa ese proceso hacia adelante en el túnel y allí es en general cuando empiezan a describir la aparición de familiares que vienen a asistirlo en el tránsito. A veces los familiares se manifiestan antes, por ejemplo, es muy común escuchar a un abuelito diciendo en su momento de morir, dicen, ay, vino mamá a buscarme, ¿no? Entonces la gente que está ahí, como mamá, sí, y mamá está ahí, lo vino a asistir, ¿sí? Entonces esos seres, a veces son seres de luz o a veces son familiares, vienen a asistirlo en el tránsito porque a la persona le cuesta el cambio de situación, ¿tá? Tiene como que adaptarse a todo ese proceso, ¿no? Ahora, ni hablar cuando el nivel de conciencia es muy denso, ¿no? Acá entra el concepto católico del purgatorio, purgar, justamente, ¿no? Cuando es muy densa la frecuencia vibracional de tu conciencia, hay que depurar eso para seguir transitando, ¿sí? Por último, la persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, hay un momento, un punto, donde o siente una voz, o un familiar, o de la manera que sea, le dicen que no es tu tiempo, que tenés que volver. La reacción habitual es no querer volver, porque la paz que se siente, indescriptible, dicen todos, jamás la he sentido. Algunos incluso dicen que ven colores, sensaciones que nunca han sentido. Entonces no quieren volver, ¿sí? Esa es la Tuve una sensación. experiencia, y disculpa Jorge, Sí. tuve una experiencia, pero fue en sueño. Tuve una experiencia donde vi, o sea, entraba a como un camino, diría yo, un camino, sí, era como la entrada de un túnel realmente, ¿no? Pero estaba una mujer muy bella. Esa mujer era una mujer, o sea, su belleza era indescriptible. Digo que en mi vida había visto una mujer tan bella en rasgos físicos, ¿no? Y a mi lado, hacia los lados, veía, o sea, veía como situaciones. De hecho, hago el inciso de lo que estás comentando porque me sucedió en un sueño. Y cuando llego al final, antes de entrar al túnel, esa persona vestida pues en un color me dice, no, mira, no te toca. No te toca, o sea, no es tu tiempo, y me abraza fuertemente en el sueño y me dice, mira, y bueno, y yo estaba pues con lágrimas en el sueño porque entendía en ese proceso que decía, bueno, ¿será que me voy ya de este mundo dentro del mismo sueño? Pero fue un sueño de verdad que muy, con la comparación que estás haciendo, es muy real, muy real. O sea, te puedo explicar que es algo indescriptible, porque sí pasan esas situaciones y tú las vas viendo, pero las vas viendo desde un nivel de conciencia, es un nivel de alma, no es ya el cuerpo orgánico se mantiene allí hasta que, me imagino, suele suceder ese tránsito. Sí, digamos, normalmente la conexión de lo que se llama periespíritu, ¿no? Que es el cuerpo energético, queda anclada por lo que habitualmente se denomina cordón de plata, que es por donde, digamos, tiene varias funciones el periespíritu, no vamos a entrar en ese tema ahora, pero una de las funciones es captar el prana y enviar la energía al cuerpo físico, ¿sí? Entonces, cuando está conectado, es decir, la persona que
tiene la SM, no se le corta el cordón umbilical. Si se corta, te moriste definitivamente. ¿Está? Entonces todavía está conectado. Bueno, ahí está la sensación entre la resistencia de no querer volver y el impacto de entrada en el cuerpo físico, ¿no? Porque una vez una persona, una de las entrevistas, me describió que casi no tenía energía para volver. Ella veía a los médicos trabajando en su cuerpo y ella sentía que su espíritu se arrastraba por el suelo, se tuvo que trepar a la camilla para llegar al cuerpo. O sea que dice que fue terrible, no llegaba, no tenía energía. ¿Tá? Entonces, hay muy pocas descripciones de SM negativas. Yo que he entrevistado ninguna, ¿tá? Pero algunos argumentan de que han vivido alguna suerte de espacio muy negativo y para mí tiene que ver con las creencias de la persona, ¿no? Entonces, sí, tiene mucho que ver. Claro, entonces, bueno, la persona después lo que registra cuando vuelve y continúa su vida, pasan cosas que también son un patrón común. En general vuelven con algún tipo de don, clarividencia, clariaudiencia, Bien, sí. percibir, ¿no? Como si el proceso limpiara algo en el alma que hace que vos volvés con alguna condición, volvés. O ves desencarnados, o predecís lo que va a suceder, o sea, eso, y por supuesto pierden totalmente el miedo a la muerte, porque ya lo han experimentado, ¿no? Y cambian totalmente sus creencias. Fíjate, ¿no? perdona que te interrumpa nuevamente, ¿no? Te he hecho varias interrupciones. Ahorita te dije que sentía la energía muy densa y casualmente acaba de temblar. Lo que pasa es que aquí en Venezuela, ¿no? Mira. Y bueno, fíjate, es cuestión de que, y sentía, no el temblor, sino sentía ya la energía y sentía presencia, y es precisamente parte de lo que tú estás comentando. Sí. Es algo indescriptible, es algo totalmente indescriptible. Jorge, una pregunta dentro de esta charla interesante. ¿Cómo queda el alma? ¿Cómo queda el alma al dejar el cuerpo? Es decir, ¿esa alma tiene conciencia de inmediato? ¿O cómo es esa transición? Explícanos un poco. Depende de la forma de desencarnar, ¿no? O sea, en general, cuando hay alguno de los condicionamientos que hemos enunciado, actúan como agentes condicionadores de la cuestión y el alma o no se da cuenta que murió o tiene miedo, ¿no? Y eso provoca distintas cuestiones, ¿no? Provoca, por ejemplo, y todavía no tocamos el último aspecto, que son los apegos, ¿sí? Pero provoca cosas en el alma. A veces no, a veces es limpia, ¿no? La salida corta, rápida, vos estabas en buena vibración, no tenías ningún problema, no tenés muchos apegos, no tenés un nivel de conciencia denso, entonces el alma se da cuenta que está bueno y se va a la luz y no pasa nada. Hay gente que transita así también, ¿no? En conciencia. Ahora, el último ítem que nos toca hablar de que está condicionando el proceso del tránsito es los apegos, ¿no? Y los apegos pueden ser de varios tipos, ¿no? Puede haber un apego amoroso, puede haber un apego de odio, puede haber un apego a algo, a una casa, a una cosa, a situaciones, ¿no? ¿Qué van a hacer con mis cosas? No, estos se las quieren repartir ya. No, yo de acá no me voy. Entonces quedan adheridos a la situación, ¿no? Y ahí es donde empieza, por ejemplo, una típica actividad poltergeist, ¿no? O sea, donde empiezan a pasar cuestiones. Empiezan todos los objetos a moverse. Hay actividad paranormal porque el desencarnado aprende. Si se acuerdan de la película, creo que era Ghost, ¿no? Cuando el desencarnado practicaba tocar algo para llamarle la atención a la chica, no podía, hasta que en un momento lo tocó, ¿no? Y él está en otra dimensión. Entonces van aprendiendo a hacer esto, ¿no? Entonces pasa que se prende y se apaga el televisor, pasa que se prende y se apaga la luz. Todo este tipo de actividad paranormal tiene que ver con esta energía que el desencarnado está ejerciendo en el lugar, ¿no es cierto? Entonces,
Ahora, puede haber también un tema kármico de por medio, ¿no? Y acá entramos poquito en el tema del karma, pero el tema del karma, les quiero recordar que no es un castigo, sino que es una ley que tiene que ver con un proceso que tiene que ver con la ley de causa y efecto. Lo que hago o dejo de hacer tiene un efecto, ¿está? Entonces, y después hay cuestiones kármicas de los distintos juegos de roles que yo he ido cumpliendo en las distintas encarnaciones, ¿sí? Entonces, quedan karmas. A veces un karma puede ser, como por ejemplo, el otro día tuve en una regresión que la persona tenía odio por su, no sé, hermana, suponete, o por su suegra, o por quien sea. Y entonces se queda ahí para jorobarle la vida, ¿sí? Hay una regresión muy interesante en el canal donde se ve claramente un concepto del orden de lo teórico que nosotros teníamos y que lo pudimos comprobar, que es un alma adherida a una persona que va en el espacio entre vidas, sigue adherida, vuelve a encarnar la persona y el alma perdida sigue adherida. Esto es increíble. Y acá entramos... No, es increíble. Claro, el tema apegos, el tema dolores, el tema culpas. Muchas veces yo necesito un perdón o yo tengo que darle el perdón a alguien porque es conciencia pura sin los condicionamientos de los cuentitos que te cuenta el cerebro. No, yo la dejé a mi señora, pero porque era fría conmigo, entonces me fui con otra. Ese es el cuentito que te cuenta el cerebro, ¿tá? Pero como no hay cerebro con cuentitos, es tu propia conciencia pura, ¿tá? No te podés contar ningún cuento ahí. Y lo estás viendo claramente cómo es. Entonces necesitas el perdón, suponete. No, yo no me voy de al lado de mi hija hasta que me perdone por lo que le hice, ¿tá? Y me quedo. Ay, no, pero imagínate, eso es karma, karma de vidas pasadas y karma, entonces, para esa persona que está viviendo ese proceso, esa misión álmica. Bueno, ahí lo que sucede es que empieza este concepto que está, bueno, que yo me aparece muy frecuentemente, que es el concepto de alma perdida. Ya vimos qué produce un alma perdida y las cosas que pueden encadenar un alma perdida. Entonces, ¿qué hace el alma perdida? Suponete que se queda por amor. Vos tenés, no sé, 38 años, te agarra un cáncer fulminante, te estás muriendo, morís en la cama y tenés a tus 2 hijos acá al lado llorando. Salís del cuerpo, estás parada acá al lado y vos ves la escena. Capaz que te vas de ahí. ¿A qué sí te vas? No te vas. Sí. Entonces, ¿qué hago? No, yo me quedo con mi hijo más grande. Me adhiero al campo energético de mi hijo. Como si acá hubiese otra conciencia adherida a mí, ¿no? Ese es uno de los motivos y estamos hablando por amor, ¿está? Entonces... Sí, pero por amor, Jorge, y ahí te hago una intervención muy importante, pues, o sea, emocionalmente esa persona puede sufrir una fractura álmica y de aura, pues podríamos hablar de los mismos términos. Aclárame que tú eres el profesional. O sea, se fragmenta el aura. Sí. La persona empieza a deteriorarse. Existe esa fusión del cuerpo orgánico con el sistema parasimpático y empiezan todos los males. Sí. Al producirse esta simbiosis, denominémoslo así, ¿no? Suceden determinadas cuestiones derivadas de esto. Primera cuestión, hay consumo de energía psíquica de la persona viva por parte del desencarnado. Por lo tanto, un síntoma habitual es que la persona se sienta cansada por nada. Fácilmente. Yo lavé los platos y estoy muerta. ¿Ah? Ese es el síntoma que aparece frecuentemente. Otro de los síntomas que aparecen frecuentemente cuando hay una, llamémosle, una infección de un alma perdida en tu campo energético, ¿sí? Podría compararse con una infección. Otra de las cuestiones que aparece frecuentemente es que hay transmutación de pensamientos, hay transmutación de sensaciones y emociones. Entonces, el que está deprimido no es el vivo, es el muerto.
y me transmite a mí esas sensaciones, y yo me siento deprimida, ¿está? Hay Y transmutación. ansiedad, y produce todo ese tipo de cuadros. Cualquier cosa. Y más, ahora vamos a profundizar un poquito más. También hay transmutación de conductas. ¿Y acá cómo sería esto? Es muy fácil. Por ejemplo, el alma de un suicida muerto, por frecuencia vibracional, busca a alguien que esté vibrando en la misma frecuencia. Por ejemplo, una persona con ideas suicidas. Se le adhiere y lo que hace es incitarlo a que lo haga. Dale, mátate, dale. Esto me pasó con un consultante una vez que vino re mal, porque estaba viniendo para acá, y resulta ser que estaba esperando el tren ahí en la estación, y cuando el tren venía, le vino unas ganas de tirarse, terribles. Y entonces, pero es que estoy loco, ¿yo qué me pase? Corrió él para atrás y quedó medio trastornado porque decía, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué? Bueno, era el alma perdida, ¿sí? Así sucede lo mismo con un asesino. Por ahí no es el que clava la puñalada el que lo está haciendo físicamente, ¿eh? Es el otro que lo está incitando. Sucede con el tema de las adicciones, ¿tá? Por ejemplo, a tomar, a consumir, sexo, juego, cualquier adicción por frecuencia vibracional se adhiere a alguien que está vibrando en eso y te incita a hacerlo. Te incita a hacerlo. Cualquiera de todos estos que he descrito. ¿Sí? Y las personas que tienen, y disculpa porque esto es como está en boga, ¿no? Las personas que sufren de ansiedad, las personas que tienen esos cuadros ansiosos severos, crónicos, que bueno, se pueden generalizar pues en distintas situaciones. También se puede categorizar o se puede estigmatizar que un alma perdida esté allí adherida a ese cuerpo. Sí, bueno, la ansiedad en principio es una emoción, ¿no? Entonces muchas veces se genera ansiedad por ejemplo, un determinado tipo de estructura de personalidad, ¿no? Por ejemplo, un obsesivo es muy probable que tenga ansiedad. ¿Por qué? Y porque tiene una característica que es, por ejemplo, rumiar los pensamientos, ¿no? Y eso produce un efecto dominó sobre las cosas, ¿no? Uy, me corté, uy, y si había sida en la canilla, uy, y si eso me da no sé qué, y se arma una cadena de pensamientos terribles, y como la característica de la personalidad es de ese orden, que empieza a repetirse y a rumiar los pensamientos, y no para, es totalmente irracional el pensamiento, entonces obviamente se levanta el nivel de ansiedad y hay miedo, ¿tá? A veces el miedo se dispara y la ansiedad por pensamientos irracionales, ¿no? Me van a robar, y no le robaron nada, no pasa nada, pero su mente maneja todo, ¿tá? Entonces, eso es en el caso del aparato psíquico freudiano que puede tener esta problemática. Ahora, también puede ser que esa emocionalidad venga de un alma perdida. Y eso sí. Es más, hay algunos que se arriesgan a ir por más y hablan de que algunas psicopatologías tienen que ver por la influencia de un alma perdida, ¿sí? Y sobre todo, si el alma perdida, y acá entramos en otras categorías de almas perdidas, no es humana. No todas las almas perdidas son humanas. En terapia de regresiones se lo llaman esclavos de la oscuridad, son seres oscuros, ¿sí? Que no conocen la luz, son creados, pero no conocen la luz, por alguna razón, y normalmente responden a un ser oscuro de mayor nivel que los manda a hacer un trabajo a cambio de algo, ¿sí? Que normalmente cuando vos lo encontrás en la regresión, ya no se acuerda ni lo que le ofrecieron por hacer ese trabajo, pero lo sigue repitiendo, ¿sí? Y el trabajo puede ser cualquiera.
¿tá? Un trabajo que atormente a la persona. Entonces a veces el nivel de atormentamiento es tan grande que produce un impacto psíquico tan grande que vos registrás, no sé, una persona con un desorden terrible, ¿tá? Entonces, muchas veces puede ser la responsabilidad de un alma perdida, ¿sí? Sí, sí. Por lo general, en ese tipo de cuadros crónicos de ansiedad crónica, se puede manifestar un alma que esté allí adosada, que esté herida, que esté perturbando ese cuerpo etérico, ese cuerpo orgánico. Y wow, eso puede traer consecuencias de que la persona, pues, su ritmo de vida se vea alterado. Para eso entonces también es importante o se pueden aplicar las terapias de regresiones también. Sí, sí, es fundamental porque lo que vos ayudas a hacer es a que esas dos almas se suelten, ¿sí? Porque, porque si es humano, por ejemplo, bueno, en el otro caso también, ¿no? Pero fundamentalmente si es humano, pasan cosas para el alma perdida también, no solo estos obstáculos que describimos para el que está vivo, sino que el alma perdida no está siguiendo su desarrollo espiritual, porque está anclada en el aquí y ahora. Si yo soy la abuelita que me quedé con mi nieta, ¿sí? Yo estoy acá, no estoy allá donde tengo que estar. ¿Tá? Entonces hay un obstáculo en el desarrollo del proceso espiritual de esa alma. ¿Tá? Entonces, se producen muchas cuestiones que tienen que ver con este proceso de las almas perdidas, con este proceso de esta infectación, digamos, que estamos describiendo, y es muy lindo, creo que es una de las cosas más agradables que me han pasado en regresiones, más gratificantes, el poder trabajar con almas perdidas. Me ha pasado creo, más de 100 ocasiones de encontrarme con almas perdidas de distintos niveles y categorías, algunas que eran la mamita que no se acordaba que era ella y bueno, se lo hicimos recordar y bueno, pasaron determinadas cosas, como así también una paciente así muy linda, muy joven, mirándome así, diciéndome, ¿y vos quién sos para meterte conmigo? Ay, María Purísima. El espíritu manifestándose, resistiendo, el espíritu oscuro, resistiéndose a querer salir. De esto ahí tengo, pero bueno, para contar miles de experiencias. Ay, no, no, y tenemos que hacer, te voy a invitar, bueno, nuestra plataforma tiene el honor nuevamente pues de registrarte otra invitación, porque el tema es extenso, pienso que Sí, sí. 50 minutos, 55 minutos que podemos tener pues para nuestros oyentes, para las personas que están conectadas desde las distintas plataformas, YouTube, Facebook, Zoom, las personas que están en línea. Son temas que siempre dejan un alto alcance, o sea, es muy extensa la información. Fíjate, Jorge, experimentan la misma turbación todas las almas cuando desencarnan, o eso depende del nivel de frecuencia o de frecuencia vibratoria de cada quien. Sí, depende del nivel de frecuencia vibratorio, ¿no? O sea, Si hay un alma que desencarnó, un ejemplo, y tiene vibró pues en toda su vida, en todo su paso terrenal, con una frecuencia muy baja, obviamente esa alma se va con esa misma frecuencia, ya tú lo comentaste anteriormente sí, en las preguntas. sí. No cambia su nivel de vibración, no lo cambia. No, pero lo que pasa que, digamos, la, entre comillas, normalidad tiene un paso que puede costar un poquito, pero pasa, no es que todo el mundo se queda trabado. Vos tenés que, digamos, en la medida de tu densidad, si hiciste cosas muy grosas, digamos, te quedás ahí trabadito, ¿no? O sea, depende de todo lo que vos ya hayas hecho, ¿no? Esto, por supuesto, es un tiempo, ¿no? En la medida que vos te vas dando cuenta
¿no? El bajo astral también hay que entender que está poblado de distintos tipos de vida, que no solamente son ni seres oscuros, ni humanos desencarnados perdidos, sino que hay larvas energéticas, hay algunos, quizás puede aparecer algún ET o algún ser interdimensional que esté dando vuelta por ahí, o otros bichos que no tenemos ni idea, ¿no? Entonces hay un... Arcontes, se le llaman arcontes Sí, también. sí, eso yo, mira, justamente el otro día me preguntaron porque hay una creencia de que los arcontes, que bueno, son seres que tienen que ver ET, ¿no? Que están ahí como cazándote en el bajo astral, y que algunas personas argumentan que la reencarnación es una trampa de los arcontes para seguir torturándote, devorándote energía. Bueno, yo con eso no estoy de acuerdo, jamás en ninguna regresión, salvo en una, que apareció un ser oscuro, y hizo de las suyas, pero no era ningún arconte ni ninguna cuestión, se presentó como María, como la Virgen, y justo frenó al alma antes de entrar al alma donde yo le estaba proponiendo ir a la luz, en el final de la regresión. Me dice, ay, está María conmigo acá, antes de entrar a la luz, ¿no? Ah, mirá qué bien, te vino a recibir María, ¿no? Bueno, ahí influyen las creencias de la persona, ¿no? Sí, pero me toma el brazo y no me deja irme, me dice la persona. ¿Cómo te toma el brazo y no te deja irte? Ahí ya me empezó la primera alerta, ¿no? Y entonces le digo, bueno, hace una cosa, mirala a los ojos a María. Tarda unos instantes y me dice, ay, es que María tiene los ojos rojos. No, esa no es María, le digo. Esa no es María. Soltate de ahí, hacé todo lo posible para soltarte. Bueno, se soltó y pasó, pero había un ser oscuro tratando de atraparlo. No era ningún arconte, ni nada, era un ser oscuro, pues los seres oscuros están ahí molestando, ¿sí? Están totalmente. haciendo de las suyas, digamos, ¿no? Haciendo de las suyas, así haciendo es. de las suyas, ¿no? También hay espíritus burlones, ¿no? Que gustan de cargar a los humanos en diferentes cuestiones, ¿no? De jugarles malas pasadas, ¿no? A veces incluso a algún medium le pueden jugar una mala pasada, ¿no? Algún espíritu burlón. Correcto. Y entonces, bueno, hay de todo en eso. Ahora, también hay una asistencia, se ve muy claro en la película de Chico Javier, Nuestro Hogar. Ay, es bellísima esa película, sí, yo la vi, es excelente. Donde el médico, ahora no me viene el nombre, ¿no? El médico que desencarna y es el que desencarna. Le relata a Chico Javier su proceso. Él queda en el bajo astral al principio de la película, ¿no? Por su conducta, por su arrogancia, ¿no? Era demasiado arrogante, el ego. Claro, demasiado arrogante. Él no podía con el ego, ni el ego podía con él tampoco. Sí, muy arrogante. André Luis se llamaba, si no me equivoco. Andrés Luis. Bueno, y entonces, claro, André Luis está desesperado porque está en el bajo astral, todo es tenebroso, todo es lúgubre, la gente grita, están arrastrándose, están perdidos, ¿no? Y entonces, bueno, él en un momento ruega por ayuda, y eso creo que es la llave. Y ni bien ruega por ayuda es donde aparece los seres de luz con una camilla, vienen, lo levantan y se lo llevan. ¿Tá? Te lo llevan, sí. Se lo llevan a esos hospitales que se describen en el espiritismo, en todos los trabajos de Allan Kardec, ¿no? Donde está ese proceso de purificación que está transitando el alma en esos hospitales, ¿no? En esos lugares. No, esa película es, bueno, la recomendamos. Esa es muy buena. 100%. Sí, muy buena. Y es hay corta, otra. es corta, es un documental corto, o sea, podría decirse que es corta, porque no tiene la duración de las 2 horas, ¿no? Sí. O no recuerdo. Una hora y media. Se llama Nuestro Hogar. La película se llama Nuestro Hogar. Sí. Excelente. Bueno, y hay otra que se llama La Vida Continúa, que también es de los mismos, creo que las mismas personas que lo hicieron, que también aborda muy interesante
el tema de lo karmático, ¿sí? Del karma y de la reencarnación. Muestra muy claro lo que sucede cuando, bueno, se generan en los vínculos determinadas cosas y se vuelve a encarnar con la misma persona para sanar eso que quedó pendiente, ¿no? O para tener una nueva oportunidad. Muy interesante. Bueno, resumiendo, el tema de las almas perdidas es un tema muy apasionante que en mi caso me da mucha satisfacción porque estás ayudando a un ser que estaba ahí anclado y siempre se lo recalco a los consultantes. Vos te das cuenta que gracias a tu valentía de haber hecho una regresión, liberaste al espíritu de papá, de la tía, del hermanito, de quien sea. De la abuela, dígame las abuelitas que le encantan, las abuelas le encantan. Claro. Todo eso es muy satisfactorio, es muy, muy interesante el proceso. Es un proceso a veces complejo porque no quieren irse, ¿no? No. Hay que trabajar, hay que tener mucha paciencia. En el canal pueden ver regresiones grabadas donde las personas accedieron previo autorización a permitir donar su regresión para que otras personas puedan verlo, y hay regresiones de todo tipo grabadas. El canal, lo vamos a nombrar, se llama Mundo Alternativo. Sí, te iba a decir que por favor les des las redes sociales al público que está en línea, a todas las personas que están viendo esta transmisión. Por favor, compártenos tus redes sociales para seguirte. Jorge, por favor. Sí, fundamentalmente, bueno, tienen el canal de YouTube que se llama Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Ese es el nombre del canal. Después me pueden buscar en Facebook por Jorge Micheli 2, porque el 1 ya, el primer Facebook ya tiene 5.000 y no me permite. No, ya lo saturaste. Ya no me permite tener más, así que Jorge Micheli 2. ¡Wow! Te felicito. Gracias. Por Instagram. Saturaste las redes, amigo, saturaste las redes. Por Instagram también, también se llama Mundo Alternativo, igual que el canal, el Instagram. Y si no, bueno, me pueden enviar un mail a micheli.jorge@gmail.com y ahí gentilmente responderé las consultas. Hay mucha gente que está consultando cómo es el proceso de regresiones, cómo se hace, de qué consta, ¿sí? Y ahí yo tengo preparados 3 archivos donde explico todo fácilmente, como para que todo se entienda. Es un proceso, son 2 o 3 entrevistas, la regresión y la post-regresión. Eso es todo el primer proceso. Después de ahí en más, las personas siguen trabajándose, si lo deciden, haciendo más regresiones y post-regresiones. La post-regresión es la instancia donde se explica, se integra, se le pone en claro a la persona cosas que no haya entendido de la regresión, ¿sí? A veces la persona está en un estado expandido de conciencia en la regresión, que no es hipnosis, no trabajamos con hipnosis. Nosotros. No trabajas con hipnosis. No, es un estado alterado de la conciencia que se provoca a través de una inducción que se realiza, y la persona igualmente está siempre en total dominio de su conciencia, al punto que me dice, ay Jorge, quiero ir a hacer pipí, se levanta, se hace un procedimiento, va al baño, vuelve y seguimos con la regresión y no pasa nada. Es más, me ha pasado, ahora que está en la época de hacerlas todas por online, por internet, que se me corte, por ejemplo, ¿no? Que se me corte la internet. Bueno, y tardamos un rato y se retoma y no hay ningún problema, se puede trabajar perfectamente, se hace un procedimiento para retomar y ningún tipo de problema, ¿no? Así que es muy, muy eficaz la técnica, se abordan muchas cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, el otro día tuve una persona, un consultante, que pudo sanar su fobia social en una sola sesión, y al final de la regresión, eso es muy interesante. Al final de la regresión está, gracias a Dios, la persona me permitió entrevistarlo para que él dé testimonio de su regresión y él explica lo que sintió, lo que le pasó. Bueno, y así, ¿no? Así un montón de casos. Con todos estos años que vengo trabajando con esto,
he transitado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. ¿Cuántos años de experiencia tienes, Y más Jorge? o menos unos 8, 9 ya con regresiones, sí. Correcto. Bueno, Jorge, de verdad estamos muy complacidos. La plataforma Sana el Alma te reitera la invitación para la próxima charla, conferencia. Sí, ¿cómo no? Es un honor compartir con un destacado psicólogo, especialista en este tipo de terapias de regresiones, que, bueno, tú muy bien las nombraste, donde están las almas perdidas, donde están esas almas adosadas, y sobre todo, y lo más importante, ¿no? La moralización de esas almas, la reeducación. Sí. Nosotros, de verdad, queremos y seguimos en este proceso del transitar terrenal, que es bastante fuerte, porque muchas personas no saben cuál es su misión álmica, no saben. Simplemente viven su experiencia como el día vaya en el mismo, pues en el mismo proceder. Lo más importante de todo esto es manejar los apegos, manejar el ego y, como reflexión final, tratar de que mientras estemos en este plano, obrar de una manera positiva, transmitiendo no solamente estos mensajes, sino ayudando a nuestros hermanos álmicos a que se fortalezcan su alma, su cuerpo y su espíritu. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. De verdad, estamos muy complacidos. Esta charla fue muy interesante, de mucha ayuda, no solamente para todas las personas que están en línea, sino para también nuestra plataforma seguir pues enriqueciendo este tipo de temas. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos, Glenda, y vamos a tener otro encuentro, podemos hablar un poco más sobre distintas casuísticas, ir dando casos para ir acrecentando. Algún día podemos tocar el tema de reencarnación y karma, ¿no? Como para poder seguir ampliando y comprender un poquito cómo es todo esto, que bueno, gracias a las almas que han transitado experiencias, nos han ayudado a poder darnos cuenta muchas veces de cómo es el proceso, de cómo se lleva, ¿no? Muy interesante. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Gracias a ti, y recuerden seguirnos por nuestra plataforma digital @sanandoconElAlma, nuestra cuenta oficial en el Instagram @sanandoconElAlma, nuestro nuevo enlace es @psicoactiva-tu-mente y nuestro canal de YouTube Sana el Alma con Amor. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad, bueno, abrazos y bendiciones de luz, y bueno, estamos en contacto. Y de verdad, felicitaciones por ese trabajo tan bonito que día a día sigues fortaleciendo y ayudando a no solamente a las almas en tránsito, sino a las personas que también están dentro de este camino terrenal. Muchísimas gracias, y gracias a los que nos acompañaron también. Igualmente, gracias a todas las personas que están en sala y que disfrutaron de esta charla. Un abrazo. Muchas gracias. Y un sincero abrazo de luz, de verdad. Gracias.